Martes hoy. No sé si están por ahí. Sí, ok. Bueno, gracias a todos, ¿verdad?, por asistir y estar aquí con nosotros. Los que no han estado en pasadas conversatorios, pues somos Juvenile Justice Advocates International y estamos aquí en lo que sería nuestro tercer conversatorio de una serie de, ¿verdad?, de tres conversatorios. Este sería el último por el momento. En este conversatorio vamos a estar dando una presentación de una evaluación preliminar, un diagnóstico inicial de lo que es el sistema juvenil de Puerto Rico, ¿verdad?, basado en estadísticas disponibles al momento, entre otras. Espero, ¿verdad?, que puedan aprender un poco de lo que, ¿verdad?, el sistema juvenil de Puerto Rico y podamos entonces atender sus dudas al final de la presentación. Primero, le quería decir que al final vamos a tener un momento, ¿verdad?, para conversar con ustedes o para atender sus dudas o preguntas. Y pues para esto, pues en todo momento durante la presentación deben de tener los micrófonos apagados, pero, ¿verdad?, si tienen algún momento que preguntar, pues hay un icono de levantar la mano donde pueden utilizarlo para participar y hablar. Si quieren hacer eso, pues pueden presentarse, ¿verdad?, y decir a qué institución pertenecen, si es que pertenecen a alguna institución. Si tienen pobre conexión a internet, pueden apagar la cámara y como quiera pueden permanecer con la cámara apagada, aunque pues nos gustaría verle sus caritas. Bueno, primero quería presentarme a mí oficialmente. Soy Ariana Collazo y estoy colaborando con Juvenile Justice Advocates aquí en Puerto Rico. Y tenemos también a Douglas, Douglas Cater, que es el fundador y director de la organización. Y tenemos a Saraí García, que es directora de proyectos en México. Así que nada, les quería dar la bienvenida a ambos. No sé si quieran decir algo antes de comenzar con la presentación. Gracias por asistir. Nos da mucho gusto de poder compartir esa información como uno de los pasos iniciales para nuestra organización para promover reformas al sistema de justicia juvenil en Puerto Rico. Gracias por la presencia de todos. Sí, pues yo también quiero agradecerle a cada una de las personas que se une el día de hoy a esta reunión. Y también agradecer, veo que se encuentra conectado, lo perdimos a Malave, creo que estaba aquí conectado hace unos minutos. Dar la bienvenida a este espacio, personalmente, si se vuelve a unir, con mucho gusto, pues le damos la bienvenida. Y gracias a las personas que han colaborado con Ariana en la realización de este diagnóstico y con sus previas participaciones en los conversatorios. Eso sería todo. Bueno, pues entonces ahora vamos a comenzar con lo que sería el diagnóstico inicial. Primero va a comenzar Saraí dándole un poquito de trasfondo, ¿verdad?, de lo que es esta iniciativa. Y pues vamos entonces a comenzar. Agradezco que permanezcan con los micrófonos prendidos, pero en cualquier momento pueden entonces hacerlo de levantar la mano y nos dejan saber si tienen alguna pregunta en cualquiera de los, ¿verdad?, slides. Gracias, Ariana. Pues bueno, podemos comenzar con el siguiente slide. Por favor, Ariana. Gracias. También la que sigue. Muy bien, pues como organización tenemos la visión de que la detención o la privación de la libertad de personas adolescentes que entran en conflicto con la ley sea utilizada como último recurso y únicamente bajo circunstancias extremas. Esos son principios que los encontramos en la Convención de Derechos del Niño. Y también nos interesa que esta privación de la libertad, si es que es utilizada de una manera excepcional, cuando se utilice, que sea por el periodo más breve posible. La que sigue, Ariana. Nuestro modelo o lo que buscamos en los lugares donde nosotros trabajamos es la reforma del sistema. Sabemos que los sistemas de justicia en los países son perfectibles y que siempre es necesario
redireccionar los esfuerzos del sistema pues para la mayor garantía de derecho, el respeto a la legalidad y el respeto a las personas que están en el sistema. También todo lo que nosotros hacemos lo hacemos a través de la colaboración. Ninguno de nuestros proyectos sería posible si no existe la voluntad de aquellos que operan este sistema, los funcionarios de gobierno que están al frente aplicando la ley, el sistema en cada uno de las jurisdicciones. También comprendemos, hablaremos un poco, muy poco acerca del trasfondo, pero nuestros proyectos están más establecidos en México y entendemos que son contextos distintos pero similares en la región y existe una flexibilidad de nuestros proyectos en el sentido de que tienen que ser adaptados al contexto donde empecemos a realizar proyectos. También buscamos estas personas, agentes de cambio dentro de los sistemas que puedan apropiarse de esta visión y este modelo para hacerlo suyo, no como un modelo de JJI, pero un modelo de el lugar donde opera el sistema. Y por último, que todas nuestras iniciativas son guiadas por las cifras. Aunque existen los principios que vienen de la Convención de los Derechos del Niño, pues son realmente las cifras las que nos van diciendo dónde están las áreas de oportunidad de los sistemas. Si puedes poner las 4, está bien, Ariana. Nosotros tenemos 4 estrategias pilares de lo que consideramos un sistema de justicia conforme a el derecho internacional, a lo que rige la Convención de Derechos del Niño y sus múltiples instrumentos. Estos 4 pilares están diseñados para impactar de manera en beneficio a las personas adolescentes en el sistema desde el momento de su detención hasta que pueden regresar ya a sus comunidades sin ninguna responsabilidad con el sistema de justicia. Esto es, primeramente, un sistema debe de poder garantizar que el uso de la privación de la libertad es excepcional y para ello se necesitan instrumentos que funcionen o funjan como filtros donde los operadores del sistema puedan realmente identificar cuándo es absolutamente necesaria la detención y cuándo no lo es, y que deban de existir estas otras alternativas antes de decidir privarle la libertad a una persona adolescente. Estos filtros en la mayoría de las jurisdicciones de la región se traducen en lo que se conoce como evaluaciones de riesgos procesales. Esto es, en un momento inicial, cuando la persona adolescente es detenida, pues es un presunto inocente y la presunción de inocencia se debe de respetar. Entonces nos interesa preservar lo que es el proceso, garantizarle tanto a la sociedad como al sistema de justicia que eventualmente se resolverá un juicio. Y eso se traduce en la evaluación de riesgos procesales, las cuales no vamos a describir tan a fondo en este diagnóstico, pero así es como generalmente se traduce la excepcionalidad del internamiento en muchas jurisdicciones. Lo segundo es cómo se garantiza la brevedad del internamiento. Si ya excepcionalmente se decide privarle la libertad a una persona adolescente, cómo el sistema asegura que sea por el tiempo más breve posible, el tiempo adecuado. Y aquí estas son las estrategias que van enfocadas en eliminar dónde se dilata el proceso, en días. Hay etapas dentro del proceso que pueden tender a alargarse, pueden ser por fallas administrativas, por falta de personal, por muchos otros motivos, y en esas estrategias se busca eliminar estas demoras innecesarias. Ahora, lo tercero es que las personas adolescentes, de nuevo, si vamos a pensar en la excepcionalidad del internamiento, es que puedan tener opciones de cumplir sus sentencias o de esperar su juicio en la comunidad. Y eso se traduce en alternativas a la detención o en medidas de la libertad, tienen distintos nombres. Pero aquí la labor es identificar si estas opciones incluso existen dentro de los sistemas, cuántas opciones existen, cómo funcionan, etc. Y lo último, aunque queremos priorizar
el no uso de la privación de libertad, priorizar la libertad en sí. Sabemos que existirán y existen aún personas adolescentes privadas de su libertad. Prueba de ello, hay distintos estudios. El más completo es el informe global hecho por Manfred Noack, como un experto de la Convención del Comité de los Derechos del Niño, donde se demuestran los números altos aún de niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados de su libertad en el mundo. Entonces, en la cuarta estrategia nos interesa que estas condiciones en el confinamiento sean las mejores, que no sean en el detrimento del desarrollo de la persona adolescente, sino que sean en la mejor garantía de sus derechos y protección. La que sigue, por favor. Todas estas iniciativas, estas 4 iniciativas o cualquier otra que podamos implementar para el beneficio del sistema y el beneficio de las personas adolescentes, lo hacemos con esta metodología. Hacemos un diagnóstico del sistema como el que Ariana presentará el día de hoy, con una serie de recomendaciones donde después nos interesa tener un equipo interinstitucional que pueda dar seguimiento a estas recomendaciones y su implementación. Y de esta manera se genera un sistema de monitoreo y evaluación, porque las recomendaciones conforme se van implementando, pues hay que retroalimentarlas. Y ahora sí voy a darle la palabra a Ariana. Sí, gracias, Saray. Nada, como estaba mencionando Saray, pues tenemos las estrategias. La primera es, ¿verdad?, los filtros de la detención. Entonces, pues vamos a verificar que nuestra visión es ningún adolescente en detención preventiva si existe la posibilidad de estar en la comunidad. Y vamos a ver cómo eso se ve, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. En general, pues los impactos negativos de la detención de adolescentes en comparación a otros, ¿verdad?, que se privilegian de medidas alternas a la detención, es algo que queremos observar en Puerto Rico, entre otros. El doble en índice en uso de sustancias, el doble en índice de deserción escolar, el doble en índice de sufrir de depresión, enfermedades mentales, incluyendo el suicidio. Y, ¿verdad?, cómo en la detención excesiva es violatoria de la presunción de inocencia del menor, que es lo que mencionó Saray, y también se ve en la jurisdicción de Puerto Rico. Y cómo entonces la privación de la libertad también rompe vínculos con la comunidad y la familia. En el derecho internacional, vamos a ver el marco normativo para esta, ¿verdad?, que nutre esta estrategia, que viene de la Convención sobre los Derechos del Niño y las normas internacionales. La CDN es el instrumento legal internacional primordial en asegurar los derechos de adolescentes en la prisión preventiva, y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos incorporaron los derechos y medidas de protección que otorga la CDN al artículo 19 de la Convención Americana. Como resultado, pues desarrollaron jurisprudencia importante al aplicar los requerimientos de CDN a menores en detención en las Américas. El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño publicó la observación general número 10, que mencionamos en el primer conversatorio, los derechos del niño en la justicia de menores. Otros documentos internacionales importantes son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad y las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. En Puerto Rico tenemos el artículo 19 que lee: siempre que fuera posible, el menor deberá dejarse bajo la custodia de sus padres o de una persona responsable, bajo la promesa, ¿verdad?, de que va a comparecer en el tribunal ante la fecha que se determine. El artículo 20 nos dice que la detención de un menor solo se efectuará mediante orden judicial y no se ordenará la detención de un menor antes de la vista adjudicativa, a menos que, y hay una serie de condiciones, ¿verdad?, que básicamente te limitan el por qué, ¿verdad?, se debe dar la detención en un menor. Un ejemplo es: sea necesaria para la seguridad del menor, o porque esté presente un riesgo a la comunidad; otro es porque tiene un historial de no comparecencia, entre otras. En las reglas de procedimiento para asuntos de menores de Puerto Rico, en la regla 2.13, estipula que el juez deberá, siempre que sea posible, dejar al menor bajo la custodia de sus padres o de una persona responsable,
bajo la promesa, nuevamente, ¿verdad?, que este va a comparecer para los procedimientos correspondientes. ¿Verdad? Ahora, en nuestra jurisdicción, pues, se intentó lo que sería implementar los instrumentos de filtro para la detención, ¿verdad?, que sería la necesidad procesal, objetivo transparente, evitar la distinción arbitraria discriminatoria. Y entonces se trató de medir, ¿verdad?, los usos de las medidas cautelares en la jurisdicción. Las medidas cautelares son los mecanismos que el sistema impone para asegurar el proceso, resguardar la evidencia y proteger a la víctima. Los tipos de medidas son el internamiento preventivo y pues, las medidas cautelares en libertad. Pero por el momento no hay estadísticas disponibles de Puerto Rico sobre el uso de medidas cautelares en este año fiscal. La razón es porque este año fiscal se terminó en junio 30 del 2021, en donde, ¿verdad?, según la Oficina de Estadísticas, Oficina de Desarrollo Programático y Estadísticas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, están en el procedimiento de recolección de datos y ellos nos han estado proveyendo información, pero ha sido muy limitado. El internamiento preventivo versus medidas en libertad. Para esta información necesitamos también, además de las estadísticas provistas por el Departamento de Corrección, estadísticas provistas por el Departamento de Justicia, ya que ellos, a través de la Procuraduría de Menores, son los que, ¿verdad?, trabajan con los datos sobre las medidas en libertad, todo tipo de medidas en libertad, ya sea que están esperando su juicio en libertad o que están cumpliendo algún tipo de sentencia en libertad, en comunidad o algún tipo de programa. Hay estadísticas de los jóvenes cumpliendo medidas dispositivas en comunidad, pero no son muy abarcadoras. Como menciona aquí, según la División de Planificación Estadística del Departamento de Justicia, se está trabajando la compilación de los datos del año fiscal 2021, que finaliza el 30 de junio. Se espera que culminen los informes anuales a finales de julio 2021 y la representante nos notificó que una vez se preparen, se procederá a incluir los informes en la página electrónica del Departamento de Justicia. El único problema que, ¿verdad?, yo me encontré en la recopilación de datos es que, ¿verdad?, en mi investigación, porque esto es todo un tipo, ¿verdad?, de investigación, encontré que de los 11 informes que deberían estar disponibles en la página oficial de estadística del Departamento de Justicia, solo estaba disponible uno que solamente te resumía cuántos menores estaban declarados incursos por el tribunal, pero realmente ni siquiera estaban completos y solamente decían cuántos menores estaban declarados incursos por género o sexo. Pues, a falta de información clave, pues lamentablemente no se pudo realizar la comparación entre entrenamiento preventivo y las medidas en libertad. Pero para poder subsanar eso, tratamos, ¿verdad?, de ver el internamiento preventivo, o sea, la detención versus las medidas dispositivas, que eso es cuando se le impone una medida al menor. La detención es un cuidado provisional del joven en una institución o centro provisto para tal fin, pendiente de la determinación de un tribunal por hechos que se le imputan, y lo colocan bajo autoridad del Departamento de Corrección, luego de la determinación de causa probable o por razón de procedimientos por adjudicativos pendientes. La medida dispositiva es una imposición de una acción o privación al menor incurso por un término específico para resarcir los daños o agravios que causó a la sociedad. Eso es para que puedan ver, ¿verdad?, los que tal vez no están familiarizados puedan más o menos ver el lenguaje con lo que estamos trabajando ahora. Esto, ¿verdad?, es un promedio de la población de menores transgresores en instituciones juveniles por estatus. La información que tenemos es de enero, febrero, marzo, abril, no mayo y junio. O sea que 5 meses, pero faltaría un mes para completar los 6 meses para la recopilación completa del medio año. La razón, simplemente porque la Oficina de Desarrollo de Estadísticas no nos las pudo proveer en el momento. Para enero hubo un total, hubo 13 adolescentes que estuvieron en prisión preventiva, mientras que 64 estaban en sanción de privación, o sea, estaban cumpliendo una medida dispositiva en los centros. En febrero, 19 estaban en detención, mientras que 59 estaban en sanción de privación. En marzo, 18 prisión preventiva o detención y sanción de privación como cumpliendo medida dispositiva 55. En abril, 18, 50, junio, 19, 42.
Luego vamos a ver un poco más a fondo lo que sería junio, porque realmente es la mayor información que tenemos al momento. Pero podemos ver que dentro de los jóvenes que están en las instituciones, recuerden que esto es un promedio, pero está, ¿verdad?, basado en los reportes que nos proveyó la Oficina de Desarrollo de Estadísticas del departamento. Hay una gran cantidad de adolescentes que están en los centros porque ya están cumpliendo una medida dispositiva. Así que esto es una estadística que nos ayuda a nosotros ver cómo se están utilizando esas privaciones de libertad. Para junio 2021, si no, fue el 28 de junio, nos reportaron que había un total de 61 jóvenes y en total estaban 32 en el Centro de Tratamiento Social de Villalba y 29 estaban en el Centro de Tratamiento Social de Ponce. En ese mismo día nos proveyeron que habían 42 jóvenes cumpliendo ya sentencia o una medida dispositiva y 19 esperando su juicio. O sea, había un 68%, casi un 79% de jóvenes que estaban ya cumpliendo una sentencia en junio 2021 en los centros de Puerto Rico. Aquí podemos ver sanciones en privación, ¿verdad?, versus en comunidad. O sea, ¿cuánto fue el promedio de la población de menores transgresores que estaban cumpliendo su sentencia en instituciones versus aquellos que estaban cumpliendo la sentencia en comunidad? Según los reportes del Departamento de Estadística, en enero de los 66 que habían, 64 estaban en los centros y 2 estaban cumpliendo la medida en comunidad. En febrero, 59 estaban en sanción de privación, o sea, cumpliendo la medida en el centro, mientras que 2 estaban en comunidad. Y así, entonces, en marzo, en abril y en junio pueden ver que habían 0 en comunidad cumpliendo sentencia. Aquí lo que podemos ver es, ¿verdad?, también otra vez cómo se utiliza la privación de libertad, no necesariamente en detención, o sea, cuando antes de que, ¿verdad?, se le imponga esa medida, sino luego, porque es realmente la data que abunda en la jurisdicción en el momento. Aclaramos que, ¿verdad?, que como mencioné, están en proceso de recopilación de datos, aunque se les solicitaron datos de meses anteriores y años anteriores, y pues no se pudo tampoco recibir esos datos. Aquí, esta pequeña muestra la pudimos sacar de unos reportes, el reporte de ingresos y egresos de los adolescentes del mes de junio 2021. Hubo un ingreso de 18 jóvenes al sistema nuevamente. Lo que nos importa aquí, ¿verdad?, serían que hubo 4 custodias nuevas, o sea, que se le entregó la custodia al negociador de instituciones juveniles, y 4 fueron porque hubo revocación de medidas cautelares y entonces cayeron ¿verdad?, al sistema, a las instituciones nuevamente, al sistema. Algunas recomendaciones para esta parte, ¿verdad?, sería que haya mejor acceso a estadísticas oficiales, porque fue un poco tedioso encontrar la información disponible públicamente, y también a solicitud de parte también fue un poco tedioso tratar de tener toda esta información disponible. Implementación de mecanismos de filtro que aseguren la excepcionalidad del internamiento y poder tener una mejor comunicación entre lo que sería la autoridad administrativa, jurisdiccional, y también se quedó ahí, que sería también entre los departamentos de justicia y corrección, porque según ¿verdad?, lo conversado con los directores, pues un poco se ha retrasado un poquito los procesos, pero se entiende también que ha sido todo a raíz de la pandemia. Los datos pertinentes para llevar a cabo los filtros de la detención fueron solicitados, ¿verdad?, pero estos se encuentran en el cierre de año fiscal, como les mencioné, y no pudieron proveer todas las estadísticas necesarias. También se encuentran en un proceso de análisis de datos para publicar el perfil de población de menores transgresores de 2021. Ahora mismo hay uno disponible del 2016, y pues por eso también no se pudo proveer ciertas estadísticas. En la estrategia 2, nuestra visión, ¿verdad?, es que no existen demoras innecesarias en los procesos cuando el adolescente está detenido, o sea, que no esté mucho tiempo detenido, y eso es algo muy importante para nosotros
principalmente ahora en lo que ha sido, ¿verdad?, los procedimientos a raíz del COVID-19. Supone, ¿verdad?, que la detención de adolescentes en general y la prisión preventiva en específico debe durar el periodo más breve que proceda. Y un proceso que dura meses o hasta años mientras está detenido viola la presunción de inocencia de ese menor. ¿Verdad? Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, toda la privación de la libertad de un adolescente debe ser lo más breve que proceda. Según las reglas de Beijing, la regla 21, todos los casos se transmitirán desde el comienzo de manera expedita y sin demora innecesaria. Y según el Comité de los Derechos del Niño, un proceso que dura meses o hasta años viola la presunción. Así que esto es lo que este es nuestro marco para implementar esta estrategia. En Puerto Rico, nuestra regla de procedimiento para asuntos de menores dice que la regla 7.1 dice que la vista adjudicativa se celebrará dentro de los 60 días posteriores a la determinación de causa probable si el menor está bajo custodia de sus padres o personas responsables, o dentro de 30 días si está detenido en un centro de detención, a menos que la demora sea la solicitud del menor, de sus padres encargados o que exista justa causa para ello. La regla 8.13, también esto en los procedimientos de revocación de libertad condicional, dice que de ordenarse la detención del menor, este deberá ser llevado en un plazo no mayor de 72 horas, contado desde su detención ante el juez correspondiente para que se celebre una vista sumaria inicial. Así que podemos ver que hay un rango de un tiempo razonable en lo que se supone, según las reglas de procedimiento, a lo que se lleve el menor ante un jurado, hasta un juez, o para que se determine la custodia. Tenemos aquí el principio de máxima prioridad que a fin de que el internamiento preventivo sea lo más breve posible, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales deberán considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los casos en que una persona ausente se encuentre sujeta a esta medida cautelar. Esto es algo que no vemos en la jurisdicción de Puerto Rico tan explícito en las leyes y tal vez sus reglas y eso, pero pues que es algo que podemos visualizar para entonces tal vez una enmienda a las leyes. Esto es un ejemplo de los límites de prisión preventiva o detención para adolescentes en las Américas. Como puede ver aquí, la Ley Nacional Mexicana tiene 150 días como límite de prisión preventiva. Hasta aquí, entonces podemos ver que lo mínimo sería 30, 70, 90, 100. Así que podemos ver más o menos el rango de los días que tienen el límite. ¿Cómo podemos lograr que haya menos días en prevención? En prisión preventiva, pues salida alterna, dando prioridad a los casos de adolescentes internados durante su proceso y reducir los plazos en los casos de esos adolescentes que estén internados. Esto, ¿verdad? Quiero aclarar de estas gráficas que nos van a seguir. Estos datos fueron provistos nuevamente por la Oficina de Estadística del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en donde nos proveyeron una lista, no sé si se recuerdan, que dividimos el total de menores que estaban en las instituciones en junio de 2021, era uno del 61, en donde 19 jóvenes estaban en prisión preventiva, o sea, detención, esperando a un juicio o a la vista adjudicativa. En la clasificación de esos casos estaban los que estaban en detención corriente aquí, ¿verdad? En Puerto Rico, estaban en detención, pero que los casos eran federales. Y esto que está aquí, que es custodia nueva, es que durante los 2 o 3 días que nos proveyeron las estadísticas y luego donde nos proveyeron esta información, se entregó la custodia al negociado durante el proceso de esa recolección de datos. O sea que estos jóvenes, habían 6 jóvenes que entraron al sistema mientras que se estaban recopilando estos datos. Pero pues siguen siendo para efectos información dentro de ese total de 19 jóvenes. En detención había un promedio de 253 días esperando su juicio. En detención de casos federales había un promedio de 676 días esperando su juicio. Y de esos que entraron en custodia nueva, pero no están clasificados como detención de casos federales, así que se pueden asumir
que estaban bajo también detención, pero para verlo también como una estadística aparte, estuvieron 70 días esperando su juicio. O sea, un promedio de 70 días. Como vemos aquí, el máximo que vemos aquí sería el de México, el de la ley mexicana, que es 150 días. Aquí pues nos sobresalimos grandemente. Y la buena práctica, que es un 30 días, o como también estipula nuestra ley, pues no se ha podido ver. Esta información, a cambio, es del año fiscal completo de 2021. Hay tal vez una incertidumbre un poquito, ¿verdad?, con lo que sería cuánto realmente es el promedio de días en internamiento preventivo en Puerto Rico, ya que este que vemos aquí, o mejor para que sea mejor visualizarlo, fue un promedio de 153, mientras que aquí en el año fiscal 2021, que es otra estadística aparte que nos proveyeron, el promedio era 46.8. Esta información fue sacada de 22 casos de jóvenes que estaban esperando su juicio y fueron ya entregados su custodia al Departamento del Negociado de Instituciones Juveniles. Pero como sabemos, pues no siempre que estén esperando su juicio van a terminar en una institución o se les va a proveer una medida dispositiva. Así que por eso es que hay un poquito de diferencia entre los datos. Pero esto es para poder ver, ¿verdad?, en iniciativa cómo nos vemos ahora mismo. Como quiera, no estamos en buena práctica. Eso es lo que podemos sacar de esto por el momento. Sobre el estatus de las causas con medidas de internamiento, no hay estadísticas disponibles, ¿verdad?, sobre este estatus. Y algunas recomendaciones que hay para estos procesos sería que se favorezca el uso de mecanismos alternos para la resolución de causas, y esto lo podemos ver por la alta cantidad de días que pasan estos jóvenes en internamiento preventivo, detención, prisión preventiva, mismo término. También que se reduzca el número de días en promedio que permanecen los adolescentes en este internamiento preventivo. Y algo que es muy importante durante la recolección de datos es que se prioricen, ¿verdad?, constar con esta información previa a lo que sería la vista adjudicativa o imposición de medida dispositiva, porque la información que abarca, ¿verdad?, estos informes son información de cuando ya el menor está en las instituciones, ¿verdad?, como los reportes de población diaria, los reportes de los estatus de los jóvenes, de tratamientos psicológicos, etcétera, pero no están los informes de verdad que pasa antes, y no están tan disponibles esas estadísticas cuando nada más desde el momento de aprehensión y del momento de detención, todo esto ya el menor se está viendo afectado por el sistema, por lo cual tenemos que contar con esas estadísticas. En las estrategias 3 y 4, que sería el modelo de supervisión y entonces la certificación de centro de internamiento especializado en adolescentes, comenzamos con la estrategia 3, en donde nuestra visión es que todos los adolescentes en conflicto con la ley tengan supervisión y servicios adecuados en la comunidad. Algunos principios son que haya mínima intervención, que haya una proporcionalidad entre lo que sería el internamiento y entonces cumpliendo sentencias, medidas individualizadas para el menor. Los objetivos serían propiciar el cumplimiento, disminuir revocaciones de medidas cautelares, identificar adolescentes que requieran una atención más puntual, más individualizada, y propiciar la reinserción a la comunidad de estos jóvenes, que es algo que también hemos estado hablando durante los conversatorios pasados. Aquí una breve estadística general, que eran adolescentes por género que ingresaron en julio 2021, fueron 17 masculinos y una femenina. Solo 4 de los 18 casos que entraron fueron custodiados. Esta estadística la mencionamos ahorita para ver en el mes de junio también. Sobre edades de los adolescentes no hay estadísticas. Sobre los cumplimientos de medidas en libertad 2021, no hay estadísticas tampoco, por lo que les mencioné, que no
están disponibles por el Departamento de Justicia. Y algunas recomendaciones para esta estrategia número 3 sería que haya una implementación del modelo de supervisión de medidas en libertad, que haya un diagnóstico de incumplimientos, que se adopten los siguientes instrumentos como el nivel de acompañamiento, sistema de incentivos, medición de la gravedad del incumplimiento y reacciones a ese incumplimiento. Como les mencioné, la única estadística que teníamos aquí sobre revocaciones o tal vez incumplimiento de medidas fue en el reporte de ingresos y egresos de junio 2021, en donde, ¿verdad?, en el total de ingresos había una clasificación que decía incumplimiento de medida o cautelar. Y la estrategia 4, que sería más bien, ¿verdad?, verificar cómo están las condiciones del centro, monitorear esos centros. Y nuestra visión en esta parte sería que los centros de internamiento para adolescentes son dignos, profesionales, abordando todas las necesidades y todos los derechos de la persona adolescente, porque es todo lo que se merece. Los principios del instrumento sería que la vida y seguridad de los adolescentes, derechos humanos y dignidad, buenas prácticas reconocidas por expertos, modificación positiva de comportamiento y a favor de la reinserción social, ¿verdad? Sería cuando entonces salen a su comunidad nuevamente, tratamiento y servicios especializados para esos adolescentes que están allí, y el principio de mi hijo, que eso es que si fuera mi hijo o hija en el sistema, ¿cómo voy a querer que lo traten? Que eso es ¿verdad? Un principio que podemos todos tal vez relate en algunos aspectos. Los estándares y sus 8 áreas serían cómo sería la admisión e ingreso de ese joven al centro, cómo es la salud física y mental de ese joven desde que entra hasta que sale, si tiene acceso al exterior, cuáles son los planes de actividades y planes individualizados, la capacitación y supervisión de los empleados del centro, que eso es algo que tocamos en el pasado conversatorio, ¿verdad?, con la especialización en el sistema. En el sistema de justicia juvenil, el ambiente, ¿verdad?, en esos centros, las medidas de control y la seguridad. Así que eso es algo que podríamos ver, ¿verdad?, cada vez que uno entra a un centro de detención, pues uno podría inconscientemente pensar en esos estándares que deben de tener mínimo. Primero, tiene que haber una seguridad e integridad física de los entes detenidos, eso es vital. Y debe haber un cumplimiento de derechos humanos y debe haber una implementación de buenas prácticas que facilita la reinserción social. Para esto podemos notar, ¿verdad?, que aquí en Puerto Rico existen lo que son programas de comunitarios, y en los informes de promedio de población diaria permitía ver que se estaban dando, aunque sean mínimamente. La evaluación de condiciones en internamiento no se han podido realizar evaluaciones especiales en los centros de Puerto Rico. Una de las razones, ¿verdad?, además de la pandemia, pues ha sido un poquito difícil coordinar, pero estamos en proceso. Y informe de acciones que apoyen a la mejora de las condiciones en internamiento, cómo entonces nosotros como organización hemos contribuido a las condiciones de detención ¿verdad?, lo mínimo posible. En el 2020 y en el junio de 2020 hicimos lo que fue un webinar que era para aquellos actores importantes, como todos los que están aquí presentes, para lo que es la población de adolescentes en Puerto Rico. Y en ese taller, que se titulaba COVID-19 Puerto Rico, retos y buenas prácticas en la corte juvenil, se pudo entonces aludir a todos estos retos del COVID, del efecto negativo en los jóvenes, porque como mencionamos también en el primer conversatorio, pues es un sistema en donde desde que el joven entra en contacto con la ley ya está teniendo un impacto en ese joven, y pues queremos que también personas como ustedes, que son los que tratan a estos jóvenes o tienen algún tipo de, ¿verdad?, de coordinación, enlace con estos jóvenes, ya sea de las instituciones o tal vez la población juvenil como tal, pues puedan tener esta herramienta. Un año después, o sea, ahora, estamos, ¿verdad?, hemos trabajado con lo que serían estos 3 conversatorios que culminan hoy. Con pues nos han dado básicamente una mirada tal vez mínima
general lo que serían las necesidades del sistema de justicia juvenil de Puerto Rico. En el primer conversatorio pudimos conversar con varios de ustedes que asistieron, ¿verdad? Desde lo que ustedes pensaban que eran las necesidades de Puerto Rico, del sistema, del marco legal, del marco ya, ¿verdad? De esos mismos problemas de reinserción, de tal vez ese apartado de los jóvenes que cometen tal vez faltas. Y pues nada, a través del segundo podemos discutir lo que era la especialización en el sistema, que es una de los estándares que también revisamos aquí, que es un conocimiento vasto en lo que sería, ¿verdad? Trabajar con estos jóvenes. Y pues ahora pues dimos lo que sería un diagnóstico realmente preliminar del sistema juvenil de Puerto Rico, del sistema de justicia juvenil de Puerto Rico, para entonces poder, ¿verdad? Luego adentrarnos tal vez cuando se acabe realmente el año fiscal. Uno de los problemas que tuvo tal vez la investigación fue que se estaba dando a la misma vez que el gobierno estaba cerrando ese año fiscal y esas estadísticas del 2021 simplemente no estaban coordinadamente disponibles. La mayor información que pudimos proveer era de junio 2021, así que queremos darle las gracias primero, ¿verdad? A todos los que colaboraron y estando aquí y dando también su retroalimentación durante estos conversatorios. Y para finalizar, pues una de las iniciativas que tenemos como organización son las donaciones. Se ha podido realizar, ¿verdad? Y concretar una colaboración con el CTS de Villalba, en donde se le va a estar donando unos videojuegos de la consola PlayStation 4, si no me equivoco, porque estos ¿verdad? Fue donado esta plataforma al centro y pues necesitan juegos para que estos jóvenes puedan tener tal vez otra actividad. Se está también planificando para realizar una actividad con los jóvenes y sus padres, madres o tutores, ¿verdad? Todo esto para que el menor se beneficie y tenga más actividades que puedan tal vez compartir con las personas de su familia. Como mencionamos al principio de esta presentación, la detención preventiva o tal vez ya cuando están cumpliendo estas medidas, obviamente tiene un efecto en lo que son las relaciones entre los familiares y la comunidad de ese adolescente. Así que gracias a todos, ¿verdad? Por escucharme aquí. Y quería darle la palabra a Saraí por si tenía algo que añadir a la presentación. Gracias. Muchas gracias, Ariana, y muchas gracias a todos los que pudieron acompañarnos el día de hoy. Pues Ariana ha hecho muy evidentes los retos a los que nos hemos enfrentado en el sistema. Nosotros evaluamos de alguna manera la transparencia de los sistemas al dar datos. A fin de cuentas, pues el sistema debe de funcionar en el beneficio de la sociedad, ¿no? De la seguridad pública. Y son datos que deben de poder estar disponibles precisamente para evaluar el trabajo que el gobierno está haciendo en esta materia. Pero bueno, comprendemos que muchas veces en los lugares donde comenzamos a hacer estos diagnósticos, quizá el sistema no está acostumbrado a autoexaminarse de esta manera, y eso representa un reto al momento de nosotros querer demostrar ciertos indicadores que los hemos podido demostrar en otros lugares, por ejemplo. Y es un proceso en que incluso se acostumbre las personas del sistema o sus beneficiarios o las personas que impacten el que vean estos datos con esta mirada crítica. Sin más que agregar, nuevamente muchas gracias, Ariana, por todos tus esfuerzos. Muy seguramente ustedes seguirán escuchando de Ariana para quizá futuras actividades o colaboraciones que quisiéramos realizar. Aprovecho que se encuentra, ahora sí, porque vi que se desconectó y volvió Rafael Malave para lo que queremos hacer de estos donativos, y reiterar nuestra intención de querer beneficiar a los jóvenes primeramente, que se encuentran privados de la libertad.
Por cuestiones de tiempo no tendremos una sección de preguntas y respuestas. Sin embargo, me gustaría animarles que si ustedes sí tienen algún comentario o si ustedes tienen información de la que Ariana mencionó que en su ardua trabajo de investigación no encontró, por favor, se puedan comunicar con ella y poder completar un diagnóstico más robusto, porque sí creo que habla mucho de un sistema al decir esta información no está disponible. Y queremos que la información sea veraz, ¿no? Y refleje la realidad. Por mi parte, eso sería todo. No sé si Douglas quiere decir unas últimas palabras, y si no es así, pues entonces podríamos dar por cerrado este espacio. Bueno, pues gracias a todos y todas por participar. Claramente, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pues vamos a estar culminando, pero por favor, siéntanse libres de poder contactarme tal vez para algún tipo de estadísticas, para aclarar ciertas dudas, para querer dar una colaboración con nosotros en algún futuro. Estamos aquí para ustedes y, ¿verdad? Pretendemos que podamos seguir ampliando estas colaboraciones con ustedes y con las demás organizaciones a las que ustedes son parte. Así que gracias por estar en todas estas conversatorios y los que no, pues, gracias por asistir a esto. Gracias. Hasta luego a todos.